Estamos en compañía del diputado electo Mario Varela Cardoso. Hoy nos recibe en su despacho para tener una charla sobre diversos puntos que hacen relación al futuro del departamento de Caaguazú y ahora en una función legislativa distinta a la que venía desempeñando hasta enero pasado. Muy buenos días, Mario Varela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, Cristian, y a todos los seguidores del programa. Bueno, estamos a 2 días de la asunción o el juramento de los parlamentarios y estás como uno de ellos electo en abril pasado. ¿Cómo viene desarrollándose toda la previa en materia de negociaciones, por sobre todas las cosas, para la conformación de la mesa directiva? Efectivamente, iniciamos un nuevo periodo constitucional. El juramento previsto para nosotros los diputados electos es para el día sábado justamente. Y para ese efecto ya desde luego tenemos que conformar las mayorías a fin de poder instalar una nueva mesa directiva. Nosotros como Colorado Añetete, que es el bloque al que pertenezco como movimiento político, hemos iniciado una ronda de conversaciones, primero entre los correligionarios, proponiendo la figura del amigo, ex gobernador también de Paraguarí, el diputado nacional Miguel Cuevas Ruiz Díaz, con quien hemos empezado a trabajar. He sido uno de los articuladores también para conversar con muchos amigos, primero a nivel interno y luego posteriormente con otros sectores, pero el principal negociador es el propio candidato, el diputado Miguel Cuevas. Y bueno, afortunadamente hemos podido construir una mayoría que dentro del partido también, al principio teníamos 15 diputados electos por Añetete y fuimos creciendo con un grupo de independientes, otros que van saliendo también de otros movimientos políticos y llegamos a 23 el día martes y para el día miércoles estamos llegando prácticamente a 26. Con el bloque también del partido, del segundo partido con representación parlamentaria, el PLRA, tenemos una conversación importante con un bloque de más de 21 o 22 parlamentarios, con lo que nosotros estamos sumando 44 a 45 ya, sin contar aún con los partidos de representación minoritaria, que también simpatizan y tienen mucha afinidad con nuestra propuesta. ¿Cómo se está llevando las negociaciones o por lo menos las conversaciones con este sector que está abandonando Honor Colorado, conformado por 7 diputados, sí, liderado por Arnaldo Samaniego? Arnaldo Samaniego encabeza una bancada denominada, entre comillas, independiente, que en su mayoría absoluta son de Honor Colorado. ¿Por qué entre comillas independiente? ¿Sigue dependiendo del HC o va a depender de Añetete? Independiente entre comillas porque ya está trabajando con el oficialismo, muy cerca de Añetete y de Mario Audo Benítez. Pero en esa transición, lógicamente, no podemos nosotros en 15 días ya finiquitar digamos, integrar un equipo político ya no más. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es construir un diálogo sincero, claro, transparente con este sector y bueno, Arnaldo Samaniego, diputado por Capital, ha podido aglutinar a una importante cantidad, 8 diputados. Incluyendo a Miguel del Puerto del Caaguazú. Miguel del Puerto también, por lo que en el departamento de Caaguazú los 3 diputados colorados acompañamos la figura de Miguel Cuevas. Nosotros los originarios de Añetete, con Hugo Ibarra, incluyéndome al amigo servidor electo también, somos 2 Añetete más 1 del Puerto que hoy se suma a la bancada independiente de Arnaldo Samaniego, por lo que somos 3, los 3 diputados colorados acompañando esta figura la figura de Miguel Cuevas. Y aparece de nuevo en la palestra un diputado del departamento del Caaguazú, Antonio Busarquis, sí, como vicepresidente dentro de esta negociación. Efectivamente. ¿Cuáles son los términos, si podríamos llamarlo de alguna manera, de las negociaciones, teniendo en cuenta de que aparentemente él habría recibido una oferta del sector cartista para presidir la Cámara de Diputados? Así es. Es importante aclarar, Cristian, a los televidentes también y a la opinión pública que nosotros hemos buscado 4 veces conversar, no solamente hemos buscado, hemos conversado 4 veces con los amigos correligionarios de la bancada de Honor Colorado. No es que no se buscó hablar. Miguel Cuevas conversó con Justo Zacarías Girum en varias ocasiones, 3 veces, la cuarta creo que fue el día
de ayer con todos los sectores. Hemos buscado siempre un acuerdo, no se ha podido, ellos reivindican algunas cuestiones que para nosotros hoy creo, ya teniendo la mayoría dentro de la bancada colorada, corresponde a ¿Cuál quien fue la tenga barrera mayoría. que impidió esa unidad, por decirlo así? Y bueno, está sujeto también a ciertas situaciones que se iban a dar en el Senado, no se dieron. Hay que tener en cuenta que los efectos colaterales políticos de la Cámara de Senadores a veces repercute también para la Cámara de Diputados. Y bueno, se alargó mucho. Yo creo que contaminó bastante esta situación de crispación que se presentó con la renuncia de Horacio Cartes. Creo que lamentablemente embarró el escenario para un diálogo más fluido. ¿Por qué lamentable? Y, Porque bueno, presentó... lamentable porque nosotros hubiésemos querido que todos los colorados tuviésemos una sola bancada, tanto en senadores como en diputados. No perdemos la esperanza, mira que en política hasta el último minuto se puede sumar, pero lo de la candidatura de Miguel Cuevas es irreversible. Nosotros tenemos 23 a 24, probablemente lleguemos ya a 26 y puede ir sumando más diputados colorados y tenemos la mayoría. Entonces consideramos correcto y justo esa reivindicación al sector de la bancada que tiene la mayoría en este momento, que es Añetete, y su candidato, nuestro candidato es Miguel Cuevas. Tengo entendido que también hoy en el acuerdo con el PLRA se barajaron ya también los nombres y números correspondientes para el Consejo de la Magistratura y para el Jurado de Enjuiciamiento. Efectivamente. Nosotros hemos conversado para concretar nada más la pregunta anterior, Cristian, y contestar. Hemos cerrado prácticamente un acuerdo con el bloque en donde proponen al diputado también del departamento de Caguazú, Antonio Busarquis, del PLRA, para vicepresidente primero en la mesa directiva. Hoy también nos enteramos de que hubo propuestas de otros sectores, pero prácticamente el acuerdo está cerrado. Nosotros consideramos que estos acuerdos son importantes, inclusive tenemos también la sumatoria de partidos minoritarios como Hagamos, Patria Querida, y otros partidos que simpatizan y tienen afinidad con nuestra bancada oficialista. En este caso ya tenemos que acostumbrarnos a decir que somos oficialistas, que hemos sido disidentes mucho tiempo, y consideramos que es saludable para la democracia y la gobernabilidad para el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Reitero, hubiese sido importante, pero creo que eso puede ir cambiando con el transcurso del tiempo, entablar conversaciones para que la bancada colorada sea una sola. Hoy tenemos 3 bancadas, la bancada Añetete A, la bancada B, independientes, oficialistas, y la bancada que también tiene honor colorado. ¿Cómo afecta toda la situación política del país lo que sucede en la Cámara de Senadores? En principio dijo que era lamentable que no se haya podido unir la bancada. Así es. Y la pregunta es, ¿lamentable porque Cartes presentó la renuncia o porque no se le aceptó la renuncia? Yo creo que la génesis de la crisis es forzar la interpretación constitucional. Quizás ya sea extemporáneo hacer este análisis, pero no podemos olvidarnos ni soslayar, retrotraernos al momento en que se postula a la senaduría el presidente de la República a sabiendas de que durante todo el tiempo de la transición democrática, desde la promulgación de la Constitución del 92, todo el mundo estaba de acuerdo en un consenso político y social prácticamente de que los expresidentes son senadores vitalicios. Ahí empieza el declive, ahí empieza el deterioro, digamos, del ambiente de la discusión y del debate democrático. ¿Fue funcional entonces la Corte a Cartes en este caso? Yo creo que sí. La Corte siempre ha tenido una imagen muy negativa en nuestro país y nadie puede negar que la Corte ha sido muy funcional a los gobiernos de turno, porque Fernando Lugo también, cuando fue presidente, generalmente situaciones políticas de gran envergadura también la Corte interpreta siempre a favor del Ejecutivo de turno. Esas son situaciones que hay que ir mejorando. Y también es increíble que la Constitución Nacional Paraguaya, ahora si me preguntás mi opinión particular, ¿es justo o injusto? Me parece injusto que los presidentes que culminan su periodo constitucional sin ser destituidos por mal desempeño de sus funciones
sean imperativamente senadores vitalicios por imperio de la ley y de la Constitución. Una muerte política prácticamente, ¿no? Y sí, es un vitaliciado, una jubilación involuntaria y forzosa, políticamente hablando. Sin embargo, aquel presidente que tuvo mal desempeño en sus funciones sí puede ser senador activo, el senador Fernando Lúez. Solamente en el Paraguay podría ocurrir una situación así. O sea, se le castiga al que se porta bien, por lo menos al que ha cumplido dentro de la normativa jurídica constitucional, hacer un buen gobierno o un mal gobierno, la gente ya decide, son las votaciones, pero dentro del respeto de la normativa jurídica, de la convivencia política, el que fue destituido sí puede ser senador activo. Y los que han culminado su periodo constitucional no pueden ser senadores activos. O sea, creo que es una incoherencia y es una situación que si se da la reforma constitucional tenemos que corregir. ¿Por qué se habla mucho del no juramento de Cartes y se deja un poco de lado el no juramento de Nicanor, teniendo en cuenta el paralelismo existente entre ambos? Yo creo que no, yo creo que hay una situación que inclusive condiciona mucho el juramento de Nicanor Duarte Frutos con el juramento de Horacio Cartes. Hoy hay una situación y el propio bloque de senadores, especialmente los del Frente Guazú y otros partidos, analizan la situación de Nicanor Duarte Frutos como algo particular y estuve leyendo a través de la prensa que se iban a reunir justamente esta tarde-noche para definir esa situación. Si Nicanor Duarte Frutos jura, evidentemente desaparecería el argumento que impide a Horacio Cartes jurar. Por eso es que la situación de Nicanor tampoco es muy sencilla, por lo que la oposición fuerte en contra del juramento de Cartes condiciona mucho esa situación, por lo que creo que hay una relación, hay una correlatividad directa con el tratamiento de Nicanor. O sea, si Nicanor jura, debería de jurar Cartes. Si Cartes no va a jurar, Nicanor tampoco tendría que jurar en esa hipótesis que estamos manejando. Para una coherencia. Exacto. ¿Verdad? Ahora, diputado, esto que usted considera injusto, la senaduría vitalicia, ¿cree que puede haber en este periodo de gobierno una reforma de la Constitución Nacional que pueda modificar ciertos aspectos, por sobre todo la reelección y este punto de la senaduría? Totalmente. Considero que es una jubilación forzosa e injusta para aquellos que pretenden seguir una carrera política. En el caso del expresidente Duarte Frutos, es una persona relativamente joven. Cuando deja la presidencia de la República, una persona con mucha vitalidad, con mucha posibilidad todavía de ofertar políticamente su figura. Y bueno, esta situación engorrosa de la interpretación constitucional genera este tipo de situaciones. A mi parecer... Una crisis social. Sí, claro, porque la reelección generó... eso afecta a todos. Inclusive una muerte de un joven, Rodrigo Quintana, lamentable, no hubiese ocurrido. Entonces yo creo que es el momento en que el Paraguay, hoy ya con una madurez de su gente, de los ciudadanos, hoy yo creo que hay una cultura democrática y no creo que haya ningún peligro de retroceso en lo que se refiere al modelo democrático país. La Constitución del 92 hay que recordar, para muchos que son más jóvenes, el fantasma de la dictadura y el autoritarismo estaba presente. Muchos de los actores políticos en ese momento fueron constituyentes inclusive, y muchos de los perseguidos políticos o que han sufrido algún tipo de censura política fueron legisladores en ese momento y quizás haya sido muy dura la ley de trancar y de generar algún tipo de cerrojo político para que muchos actores no puedan ser reelectos. El propio general Rodríguez, en ese momento que era presidente de la República, no podía ser reelecto. Entonces, yo creo que fue una sanción muy fuerte. La Constitución paraguaya no es mala en puridad, es una Constitución garantista, moderna, pero en cuestiones... Muy coyuntural, digamos, ¿verdad? Sí, y fue muy coyuntural. No se puede legislar de acuerdo solamente a la coyuntura, Cristian. Si nosotros vamos a tener en cuenta la coyuntura cuando hay una situación de avigio, por ejemplo, en un delito común, entonces tendríamos que elevar la pena a 30 años o a una prisión perpetua. O sea,
No se puede legislar acorde a coyunturas simplemente. Yo creo que hoy el Paraguay está en condiciones de debatir y plantear la reelección en todos los cargos, ya sea para presidentes, gobernadores, la senaduría vitalicia, que yo considero puede ser una posibilidad que los expresidentes puedan también hacer carrera política. Y bueno, hay situaciones que hay que reformar en el tema político, especialmente en la parte electoral. La Constitución yo creo que sí podría ser retocada en una eventual reforma constitucional. Ahora quiero ir un poco al plano personal tuyo. Sí. El sábado jurás y asumís ya la banca en diputados. Sí. ¿Hasta cuándo vas a ocupar tu banca en la Cámara de Diputados? Y bueno, nosotros en primer lugar tenemos un compromiso político con el país, con el departamento, con el equipo político, con el presidente de la República, Mario Audo Benítez. Acompañamos este proyecto político, este sueño de construir un país con bienestar, con oportunidades, generación de empleo, educación, salud. Y desde luego que si el señor presidente nos invita a formar parte de un equipo en el Ejecutivo, yo lo voy a hacer con mucho gusto. Es cierto, soy parlamentario electo por el Caguazú, y ya lo he dicho en otra ocasión a otros colegas tuyos, el señor presidente me invitó a formar parte del gabinete. Y bueno, yo he aceptado ese compromiso, ese desafío. Y si todo eso se concreta, lógicamente a partir del 15 de agosto en adelante, cuando el presidente me convoque, estaré formando parte de ese equipo de trabajo. Vimos esta semana una resolución en la cual se involucra a colaboradores cercanos tuyos, sí, en una especie de transición en uno de los ministerios, específicamente en la Secretaría de Acción Social. Es que nosotros ya formamos parte del equipo de transición, por eso hago público. El señor presidente es el que institucional y políticamente debe hacer el anuncio, pero eso ya es un documento público. No se puede, digamos, ignorar. Sí, hay resoluciones en donde colaboradores míos, técnicos, administrativos, están ya en el equipo de transición. Yo, de hecho, formo parte también ya del equipo de transición. Ya nos hemos reunido con el ministro saliente Héctor Cárdenas de la Secretaría de Acción Social y estamos trabajando en esa línea. He tenido esa línea del señor presidente. Estamos trabajando con Benigno López, estamos trabajando con un equipo técnico de primerísimo nivel nacional e internacional en el empalme de los programas sociales, es decir, de cómo vamos a hacer que los programas que ya están ejecutados y los programas que nosotros planteamos. ¿Seguirá siendo secretaría o se elevará ministerio? Se elevará ministerio. Sí. El señor presidente de la República, electo, don Mario Audo Benítez, él por iniciativa propia, yo no le pedí, me dijo, Mario, vamos a convertir la Secretaría de Acción Social en Ministerio de Desarrollo Social. Recuerdo que cuando hacías tu campaña... Y ya se presentó el proyecto de ley el 6 de junio pasado. ¿Y se impulsará entonces ya en este nuevo...? Nosotros abrigamos y tenemos, tenemos un razonable optimismo de que antes del 15 de agosto ya pueda salir esa ley de ministerio, de elevación. Decía que recuerdo que cuando hacías campaña para ser gobernador, que es un cargo ejecutivo distinto al de ahora, tenías así ejes programáticos muy definidos. Recuerdo que la construcción de la residencia universitaria fue uno de ellos. Así es. ¿Qué tenés para diputados? Así, algo que decís que llego y voy a impulsar esto. Sí, nosotros tenemos muy claro, Cristian, tenemos la convicción y tenemos el compromiso de trabajar para cambiar un poco el modelo administrativo y de gestión pública, de descentralizar más el país. Necesitamos leyes que le den más atribuciones a los directores regionales de salud, a los directores regionales en educación, y vamos a presentar una ley de descentralización. Es cierto, ya se ha presentado en otras ocasiones, pero esto debe ser gradual. Hay que ir gradualmente instalando las capacidades técnicas, las capacidades de gestión. Tenemos universidades por todos lados. Para decir, por ejemplo, que no hay gente capaz, eso no es cierto. Tenemos mucha gente capaz. Tenemos la Universidad Nacional de Caguazú en Oviedo, en el departamento.
tenemos la UMBES en Guairá, tenemos la UNE en Ciudad del Este, Alto Paraná, tenemos Itapúa, tenemos Concepción, tenemos Canindeyú, Universidad Nacional de Asunción, Asunción Central. O sea, hoy día ha mejorado muchísimo la formación de nuestros ciudadanos, tenemos facultades de todas las carreras y creo que hoy ya no podemos decir que en Paraguay no tenemos recursos humanos calificados. Y bueno, la administración pública simplemente requiere una integridad ética moral porque capacidad técnica y académica ya tienen los ciudadanos del interior del país. Anteriormente no se quería, inclusive, si haces una investigación un poquito de cómo surgió el FONACID y royalties, el argumento de Hacienda en ese entonces era que las intendencias no tenían capacidad para administrar. Y en muchas ocasiones fue cierto porque se malversó, se usó mal, pero es una cuestión de un problema ético, no es un problema técnico. Y se debe reglamentar, y se debe reglamentar los castigos, bueno, o las y sanciones. mejoró muchísimo, Cristian. Si uno hace un análisis de 5 o 6 años atrás a la fecha, uno se da cuenta de que mejoró muchísimo. Se sancionaron leyes de transparencia, se sancionaron leyes que mejoraron el acceso a la información pública. Entonces, esto no tiene retroceso, nosotros tenemos que ir adecuándonos. Y la descentralización requiere una responsabilidad política, ética y técnica. Nosotros estamos trabajando un proyecto de ley para presentar. También tenemos un proyecto de ley, vamos a hacer fuerza común seguramente con los diputados departamentales del Caguazú, de todos los partidos, y también seguramente del Alto Paraná para solicitar una ley de compensación por territorio afectado por la represa de Iguazú en el departamento de Caguazú y Alto Paraná. Tenemos 7 u 8 distritos afectados, como el caso de Tembiapona, que prácticamente se convirtió en una isla después del embalse de Iguazú, porque los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, tienen compensaciones por los royalties por las represas de Itaipú y Yacyretá, de territorios afectados en los municipios. El caso también de Salto del Guairá, afectado por el embalse de Itaipú, por las famosas cataratas que desaparecieron. Los saltos mismos. Los saltos del Guairá, entonces tiene una compensación muy grande. El municipio de Salto del Guairá tiene más de 7, 8 millones de dólares de compensación. A lo mejor nosotros no llegamos a ese nivel, pero sí yo creo que necesitamos que los municipios también del Caguazú, de Alto Paraná, tengan esas compensaciones para mejorar en infraestructura, por ejemplo, de caminos, escuelas, colegios, en materia de salud pública. Yo creo que hay que ir delegando más funciones a las gobernaciones y a los municipios. Eso también alcanzaría esa compensación al gobierno departamental y a los municipios. Esa sería la forma de que desde la Cámara de Diputados se fomente un poco la salida de la pobreza, claro. Fomentando la descentralización. Yo creo que sí, Cristian. Es uno de los ejes temáticos a desarrollar. Creo que el recurso público, el presupuesto público del 96%, 95%, que maneja el gobierno central y apenas el 5% todas las gobernaciones, municipios, significa que los recursos se manejan de una manera muy cerrada. Debe llegar más a los ciudadanos del interior del país. Yo considero que un mayor despliegue del aparato estatal a nivel local y departamental va a tener un impacto muy positivo en la población. La creación de las universidades, que no fue fácil, yo estuve en ese proceso. Y la Universidad Nacional de Asunción, imagínate, la Universidad Nacional de Asunción tiene más de 100 años. No es Universidad Nacional del Paraguay, es Universidad Nacional de Asunción. Imagínate. El Paraguay prácticamente siempre estuvo centralizado administrativa y burocráticamente en capital. Y en capacidad también, eso centralizaba todo en Desde capacidad. luego, porque la gente hasta hace poco iba a Villarrica para estudiar carreras como abogacía, medicina, hace poco, en el 89-91, por ahí fue después del golpe ya. O sea, nosotros estábamos... Iniciaste tu carrera en Villarrica, ¿verdad? Sí, así es. Yo hice el CPI de medicina, pero después me di cuenta de que tenía otra vocación. Pero fue una experiencia interesante, aprendí mucho.
Pero te digo que por eso el Paraguay tiene un atraso enorme. No teníamos universidades, no teníamos gobernaciones, no teníamos municipios, no teníamos royalties, no teníamos bueno, así. ¿Y cómo vamos a progresar? No podíamos hacer nada. O sea, es cierto, la democracia tiene falencias, especialmente en el manejo de la cosa pública. Eso sí, tenemos que ir profundizando y mejorando las capacidades para que las inversiones sean buenas y sean justas, equitativas y que tengan el impacto de mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy Coronel Oviedo, si ustedes se fijan, para no dar tantos ejemplos de Ciudad o Caguazú o Campo 9, fíjense ustedes el cambio que ha tenido con los royalties y Fonacides. Nosotros hace 15, 20 años yo les invito a que piensen y hagan una retrospectiva mental de cómo estaba la ciudad. Te cuento en ese sentido, ha cambiado y te va a enormemente. gustar lo que te voy a decir, Sí. porque estamos insistiendo semana tras semana con la señora Evany de Gallegos, porque había hecho sí. un programa en la década del 90 Sí, reportaje al país. en Coronel Oviedo y estamos ansiosos de recibir ese material para hacer la comparativa. Así mismo, ese es un trabajo de investigación periodística muy interesante porque independientemente del tema ético de mejorar la transparencia y que hay corrupción, etcétera, miremos también el progreso que ha tenido el país. No solamente Coronel Oviedo o las ciudades importantes como Caguazú, Campo 9 y las capitales departamentales, sino todo el país. Y eso hace también de que la ciudadanía sea más exigente. Las autoridades van a tener que ir mejorando. La exigencia ciudadana en la calificación del criterio de la opinión pública hace de que la autoridad también se exija. Y eso es importante. Yo creo que ese es un progreso importante para consolidar la democracia. Pero no basta solamente con que la autoridad que haya ejercido mal su trabajo o su poder en el ejercicio del poder sea castigado en la urna. Falta también una justicia menos complaciente. Por supuesto, y la objetividad, porque a veces también hay situaciones en donde quizás no se adecua a la realidad y por una cuestión de querer ponernos bien con la opinión pública, también podemos incinerar a una persona que no ha cometido un hecho punible. Pero los que hayan cometido sí deben ser sancionados. Eso ¿Te es consideras categórico. víctima de esa situación, Mario? No, yo no me considero víctima, pero sí dentro del sistema uno está expuesto, ¿verdad? Se habló mucho el caso, por ejemplo, de un programa de la miel de abeja que se había dicho que era muy caro, etcétera. Justamente hoy estuve mirando en mis documentos que no tenemos ningún tipo de observación por la auditoría del Poder Ejecutivo, porque hay que acordarse, Cristian, que la política es una guerra, es una confrontación de intereses y de espacios políticos, en donde el adversario político muchas veces, con el afán de poder destruir tu prestigio o tu credibilidad, puede hacer un ataque infundado que puede perjudicar a una persona. Por eso mucha gente tampoco quiere entrar en la política, ¿verdad? Siendo honesto termina siendo endilgado como deshonesto. Entonces genera también una situación en donde la antropofagia política es tan fuerte, el canibalismo político, que muchas veces la gente buena y honorable no quiere hacer política. Entonces eso desalienta a que mucha gente no quiera hacer actividad política. Y la política es muy buena. Lo que nosotros tenemos que buscar es transparentar el ejercicio de esa actividad en todos los puntos de vista, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista mediático, periodístico, en el ejercicio ético, como así también el propio político que ejerce esa carrera política, ¿verdad? Entonces hay una corresponsabilidad social, no solamente del político y también la iglesia misma, ¿verdad? Que es una institución que influye y persuade mucho en materia de valores humanos y de valores también que pueden mejorar la práctica de la actividad política. Un político electo también en las últimas elecciones, conversaba estos días con él y me decía que él estaría dispuesto incluso a cobrar el sueldo mínimo, pero que las elecciones sean, o las campañas sean gratis, decía. ¿Considerás que, teniendo en cuenta el costo para un político, el costo o la erogación económica que le supone llegar al cargo, ¿considerás que de igual forma puede ser honesto en el ejercicio del poder? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que mirar los niveles de ingresos de la población y hacer un comparativo
de cómo están las remuneraciones también de los funcionarios públicos. Dependiendo de la tarea, Cristian, yo te voy a decir y te voy a dar un hecho concreto. Ustedes sabían que la Corte Suprema, o sea, el Tribunal Supremo Federal del Brasil, acá cerca, ellos tienen un ingreso de 300 millones de guaraníes mensual, los ministros de la Corte del Brasil, para que no se vendan. Si vos tenés un representante que gana un sueldo mínimo, es vulnerable totalmente. Los empresarios del tabaco, que tienen ingresos muy altos, le va a ser muy fácil. Muchas veces, yo no digo, el que es honorable, no tiene precio nunca, pero generas una vulnerabilidad. El problema eterno que tenemos con los funcionarios que están sobre ruta. Tienen un ingreso de 1.800.000 guaraníes y con una coima de una semana duplican o triplican su salario. O sea, nosotros tenemos que cuidar también la democracia. No es porque el diputado o el senador o el ministro de la Corte tiene un sueldo grande, nosotros tenemos que ir a quemarle como Judascay. Acá hay que cuidar la democracia, no solamente la persona. O sea, a lo que iba es sí. lo siguiente, teniendo en cuenta lo que cuesta en campaña llegar a o sea, Sí. la gente dice, Entiendo, sí. costó mucho llegar, entonces hay que hacer algo más Sí. que cobrar el propio sueldo para Sí. poder cubrir esos gastos. ¿Es posible, Yo creo que es posible, ser honesto igual? Es posible, pero necesitamos que el ciudadano también tenga prácticas honestas. ¿Qué pasa, Cristian, cuando un ciudadano que quiere votar te dice, en hacer las pasajeras ayudas, voy con las de pasajeras a 200.000, 250? Es imposible, ¿cómo le vas a dar pasaje a todo el mundo? O sea, ¿cuánto te va a costar una campaña política de esa manera? Pero la corrupción muchas veces es como el tango, como suelen decir, ¿verdad? Claro, si el ciudadano, si el elector no te pide nada, entonces el candidato a un cargo electivo tampoco le va a dar nada. ¿Quién es el prebendario, el político o el ciudadano? Ambos. Yo creo que hay una práctica, digamos, tanto el elegido o el elegible en este caso, como el elector. Nosotros tenemos que buscar, por eso las políticas públicas tienen que buscar mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero ahora el problema es ético-moral, el problema no es económico de ingreso, porque hay personas que tienen ingresos económicos e igual te piden incentivos. Yo soy testigo de eso, lo he vivido, no tengo por qué negar eso, pero no es bueno. O sea, nosotros le estamos empujando a la gente a tener que realizar muchas veces acciones o actos ilícitos, entonces, para que pueda mantenerse en el poder. ¿Por qué mucha gente hace eso? Tráfico de influencia o tomar dinero para una actividad, digamos, ilícita. Eso se tiene que ir terminando con una cultura cívica sólida, pero también debe haber una autoridad y una gestión del gobierno eficiente. Y es un deber del legislativo pendiente reglamentar la obligatoriedad del sufragio. Totalmente, en eso coincidimos muchos legisladores de todos los partidos. Hay que buscar una manera de lograr que el ciudadano también vaya y vote libremente y como corresponde, y que sea obligatorio. En otros países del Mercosur te solicitan tu boleta de votación para que vos puedas tener tu licencia de conducir, por ejemplo. Entonces, es un deber cívico que hay que cumplir. De lo contrario, esto va a ser una apuesta de quien tiene más recursos, y eso no es bueno. Eso no ayuda a la democracia, no va a consolidar la democracia, y al contrario, esas prácticas de repente son muy dañinas para un sistema que aspira a no estar contaminado, por ejemplo, con la mafia, del narcotráfico, del armatráfico, o de que la mafia esté financiando una campaña política cuando es caro. En otro momento, pero quiero mencionarte que quiero hablar contigo sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos y el tema de la lista Sábana. Pero en otro momento quiero pasar a algo
en el cual sí vas a estar involucrado, que es acción social, Sí. que siempre lo vemos como una institución asistencialista. Correcto. ¿Con qué criterio se va a manejar teniendo en cuenta de que se proyecta que sea un ministerio? Justamente se proyecta, Cristian, para que sea un ministerio a fin de que ya no sea una unidad ejecutora de proyectos asistencialistas. ¿Cuál es la diferencia entre una unidad ejecutora de proyectos y un ministerio encargado de las políticas públicas? La diferencia está en que una unidad ejecutora ejecuta los proyectos que ya están. Por ejemplo, el programa Tecoponá, el programa Tecoja, que es compra de tierra, etc. Tecoponá es un subsidio, ¿verdad?, a gente que está en situación de pobreza. Sin embargo, un ministerio se encarga primero tiene una visión, tiene una misión y tiene sus estrategias de cómo tiene que reducir la pobreza. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, transferencias de recursos no contributivos, como en el caso de adultos mayores, lo maneja el Ministerio de Hacienda. Sí. En el caso de asistencia, por ejemplo, a personas en situación de pobreza que están con problemas de salud, necesitan la compra de medicamentos, materiales, prótesis, etcétera, tiene la DIVEM. Está totalmente disperso. Un ministerio debe aglutinar a todas las entidades que realizan una transferencia no contributiva, debe abarcar a adultos mayores, famoso tercera edad, Personas con discapacidad. Personas con discapacidad, la DIVEN, Senadis, etc. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social apunta a formular políticas públicas que apunten a reducir la pobreza. ¿Así se denominará? Ministerio de Sí, Desarrollo Ministerio de Social. Desarrollo Social. Esa es la denominación. Lo que ahora Acción Social hace es administrar algunas Recursos, leyes sí. para beneficiar en materia asistencialista, nada más Así que es. eso. Son programas interesantes, importantes, que ya se han aplicado en otros países como México, Chile, y en otros países como Brasil, por ejemplo, Bolsa Familia. O sea, hay muchos programas que subsidian, hay gente en situación de pobreza que si el Estado no recurre o no los auxilia de alguna manera, nunca van a salir de la pobreza. Entonces, por eso es importante. Algunos están de acuerdo, otros no de acuerdo, pero definitivamente los programas sociales y la inversión social es necesario porque mucha gente dice, no, hay que enseñarle a pescar y no regalarle el pescado. Pero es que algunos no tienen ni para la caña de pescar, no tienen nada, absolutamente. Nosotros lo que tenemos que hacer es crear políticas públicas de entrada a ciertos beneficios, como por ejemplo el programa Tecoponá, que es un programa de entrada al programa social, y otra de salida, es la que nosotros ahora estamos formulando. Se llama Familia por Familia. Hoy, en su génesis, utilizaron el programa Tenondera, que eso se va a modificar y tiene que ser una puerta de salida. El programa Tecoponá hoy está más o menos con 150.000 beneficiarios. El programa Tenondera tiene poquitito. Tenemos que ir tiene que tener un movimiento inversamente proporcional. El programa Tecoponá tiene que ir bajando y el programa Tenondera debe ir subiendo. ¿Qué es Tenondera? Son también transferencias de recursos para pequeños emprendedores. Cuando ya están en una etapa de mayor consolidación, estas familias que reciben el subsidio condicionado deben tener un momento en donde ya van saliendo de la pobreza extrema. Por ejemplo, teniendo un pequeño tambo, produciendo leche, porque muchos de ellos tienen 3 hectáreas, 5 hectáreas. Ir acompañando ese proceso. Un grave error que siempre han cometido los gobiernos, por los estudios que estamos teniendo con la gente de la Fundación de Getulio Vargas, Banco Mundial, BIT, etcétera, Naciones Unidas, se le ha dado al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que erradique la pobreza en el país. No es su tarea. La erradicación de la pobreza como política pública debe ser una especialidad de un ministerio, ¿verdad? No va a salir la pobreza solamente con los programas de agricultura, que vuelven a entregar 50 millones de guaraníes, 80 millones de guaraníes, construyen un invernadero y un pozo artesiano y lo dejan. Sí. Y esa persona no tiene capacidad técnica, no tiene capital, no tiene... Entonces,
Acción Social debe trabajar en forma conectada con el Ministerio de Agricultura, sí, porque deben formar parte de la cadena productiva de valores, la inserción a la economía, debe trabajar con el Ministerio de Educación, debe trabajar con el Ministerio de Trabajo, Empleabilidad, SNPP, etcétera, que forma parte del Ministerio de Trabajo, como así también el Ministerio de Salud. Entonces, las políticas públicas debe ser el Ministerio de Desarrollo Social la encargada de las políticas públicas, es la entidad rectora, para que conectados con las demás entidades citadas recién, pueda tener realmente el impacto de mejorar el nivel de vida y podemos decir de que estamos reduciendo la pobreza. Ese debe ser el objetivo. Todo esto que nos estás mencionando forma parte del proyecto, argumento Sí, del sí. proyecto del Ministerio. Sí, estamos trabajando en eso. Ahora, hablaste de pozos artesianos, invernaderos que se construyen y se dejan, y quiero trasladar un poco al plano local. Nuestra residencia universitaria, todo muy lindo, pero no tiene funcionalidad. ¿Qué pasó ahí? Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. Yo prometí construir la residencia, prometí equiparla. Hemos construido, la hemos equipado y ahora queda al próximo gobierno hacerlo funcionar. Ahí no falta nada para que funcione. ¿Qué falta para que funcione? Y simplemente aplicar las reglamentaciones y seleccionar a los jóvenes estudiantes para que puedan residir. Y designarle un rubro de mantenimiento. Claro, hay rubros como para poder hacerlo. La gobernación tiene suficiente capacidad presupuestaria para darle la funcionalidad. Yo creo que solamente falta eso, no falta casi nada. Algunos personales seguramente que tienen que cubrir ahí, prácticamente en infraestructura no falta nada. Nosotros hemos cumplido el 100% de las especificaciones técnicas, hemos entregado a la ciudadanía, al público. No falta nada. Así es que yo deseo y estoy dispuesto a colaborar con el próximo gobernador, el señor Alejo Ríos, para que podamos hacer funcionar la residencia universitaria más grande del país. Mario Varela, te agradecemos mucho el tiempo y a partir de ahora seguramente el contacto contigo, estando en tu gestión legislativa, será de igual importante como lo era en tu etapa de gobernador, así que esperemos que podamos seguir teniendo algún contacto contigo para poder a través de los medios comunicarte con la gente. Por supuesto, Cristian, agradezco yo esta oportunidad. Es nuestra tarea en democracia hablar con ustedes para que la gente esté enterada del trabajo que estamos realizando y creo que es la manera de trabajar en política. Si es que nosotros estamos abiertos, a veces tenemos agendas un poquito apretadas, por eso a lo mejor tuvimos un pequeño retraso en concertar nuestra entrevista. Sin embargo, considero de mucha importancia y de mucha relevancia siempre estar rindiendo cuentas a la ciudadanía de qué estamos haciendo y bueno, abierto siempre a poder conversar y dialogar. Muchas gracias y éxito en tu nueva función. Muchas gracias, un saludo cordial a todos. De esta manera conversábamos con Mario Varela Cardoso, diputado electo por el Partido Colorado en el departamento de Caaguazú, exgobernador, quien desde el próximo sábado asumirá una banca en la Cámara de Diputados.